No tenemos representación. ¿Pero para qué? Si lo que queremos es dinero. ¿Ustedes lo que quieren es dinero o qué? Te voy a decir algo, la lectura norteamericana de Puerto Rico es deprimente, porque están dándose cuenta que a fin de cuentas el sustrato es dinero. Y los americanos están diciendo, ustedes como parte de nuestra nación nos crean problemas, pero nosotros tenemos problemas en darle dinero. ¿Por qué? Te callamos la boca con chavo. Con chavo, porque nosotros invertimos y ganamos enormemente en ese territorio, bases militares gratuitas por las que no pagan, control de la moneda norteamericana. ¿Te acuerdas del famoso anuncio? Por cada producto que Puerto Rico, 90 aquí, 10 para allá, pero aquí son todos de allá, 90 para allá y 10 para aquí. Esas son el margen de soldados mercenarios gratis que nos meten en todas las guerras sin pagar. Cuando tú miras, los beneficios son enormes y ellos pueden dar un poco más de dinero y calmar a la población. Lo que nos están diciendo es eso. Era colonial, te ayudamos a que gane. Primero te permitimos, tú te imaginas que tú estés en el cementerio, te saquen de la caja, te pongan un gabán y corbata, y como Lázaro, levántate y anda, él es un muerto, y lo pongan en la contienda. Y no solo eso, a ganar. O sea, a ganar. Pero ahí no termina la historia. El comité de lo sacaron de la tumba y le pusieron gabán y corbata. Cuando Obama vino a Puerto Rico, ¿sabes que prometió aumentar las ayudas federales y equiparar a Puerto Rico como un estado en asuntos económicos? Pues bien, el informe le dedica 3/4 partes al aspecto económico y le dice a Puerto Rico, aparte de otros consejos, que bajo el ELA, ese mismo colonial que te estoy explicando por el que se va a votar, le van a aumentar los fondos federales y lo van a equiparar como un estado. Y la pregunta que se cae de la mata, ¿cuál es? ¿Pero para qué tenemos que ser estado si nos van a dar los mismos fondos federales? Lo mejor, ¿te acuerdas la frase? Lo mejor de dos mundos, los chavos. Y como en Comen América, un cheque. Yo te voy a dar dinero a cada cual para que resuelvan. ¿Por qué tú crees que este informe ofrece dinero en lugar de estatus? Porque le consiguieron el precio al puertorriqueño. Claro. Esta gente lo que quiere es chavo. Si esta gente tú le pones un billete de 20 en el bolsillo y se están quietos. Los cheques llegan y la gente los recibe. ¿Cuándo cambia el curso de la historia, Ojeda? El día que llegue el cheque y tú lo devuelvas. Diga, no, con cheque no se resuelve esto. Saludos a todos, bienvenidos al canal, gracias por estar aquí. Mi nombre es Cristian Jiménez. ¿Y por qué los presidentes de los Estados Unidos traen dinero a Puerto Rico? Bien, vamos a hacer un pequeño contexto primero para las personas que escuchan y no conocen de la historia de Puerto Rico. Pues estamos en el año 2022, en el momento que estoy hablando ahora, y Puerto Rico es una colonia, o mejor dicho, en los documentos, un territorio no incorporado, que significa que somos de, pero no parte de. El Estado Libre Asociado, que es el nombre que usted consigue en los documentos que emite el gobierno, pues eso es una ficción política, no somos ninguna de las tres cosas. Puerto Rico siempre ha sido una colonia, lo fue primero de España y luego del siglo XX para acá de Estados Unidos. El estatus colonial es una cuestión muy debatida en Puerto Rico, es el eje central de las discusiones de los partidos políticos. O sea, sin estatus, si el estatus estuviera resuelto, ya sea que fuéramos una república independiente o un estado de la Unión de los Estados Unidos, pues entonces ya esa discusión pues sería eliminada y los partidos tendrían que buscar otra trinchera para sus argumentos. Bien, quiero destacar dos obras que fueron las que me inspiraron a mí a hacer este análisis. La primera de ellas, de un autor y un historiador magistral en la historia de Puerto Rico, Arturo Morales Carrión, escribió Puerto Rico y la lucha por la hegemonía en el Caribe, colonialismo y contrabando en el siglo XVI al XVIII. Esto es una obra magistral clásica y aquí empieza, ¿verdad?, a discutir lo que es Puerto Rico como punto de enclave. Y la otra, la presencia militar de Estados Unidos en Puerto Rico, 1898-1918, intereses estratégicos y dominación colonial, de María Eugenia Estades. Recomiendo para entender un poco más de la historia de las relaciones políticas entre Estados Unidos y Puerto Rico. En el siglo XVI, Morales Carrión escribe que Puerto Rico era considerada una jugosa fruta indiana. Estoy citando directamente la obra de Morales Carrión,
Y en la versión que tengo, en la página 11, dice: la vida en Puerto Rico no tenía el esplendor de la española. O sea, ya desde ese momento, 1500 y tantos, cuando empieza el genocidio de nuestra población originaria, los taínos, y empieza la colonización y ¿verdad? El genocidio cultural de nuestra población, pues entonces ya se estaba considerando a Puerto Rico no como una fuente de riqueza necesariamente, sino como un punto estratégico. Más adelante dice: Puerto Rico sirvió de trampolín en el proceso de exploración y colonización. O sea, muchos veían a Puerto Rico como pasa ahora mismo en el año 2022 con haitianos y dominicanos y otros inmigrantes que entran aquí ilegalmente, entran de las dos maneras, y consideran a Puerto Rico como un trampolín para ir casi siempre a los Estados Unidos. Así que esa cuestión también estaba en el siglo XVI. Eso es lo interesante de lo que traigo hoy, que Puerto Rico, tanto para el Imperio Español en su momento como para el Imperio Estadounidense ahora, tiene básicamente el mismo valor. Claro, con las salvedades históricas, con el contexto, claro está. Eh, el exclusivismo español, que es lo que estudia Morales Carrión, que era la ideología de la corona española en el momento siglo XVI al XIX, consistía en alejar a los extranjeros. Ya existía una noción de extranjería o de extranjero. O sea, ¿verdad? Somos españoles de ultramar. Ya en el siglo XIX, con Alejandro Tapia y otros más, vamos a hablar de españoles de otro tipo de españoles, que es lo que luego se va a transformar en puertorriqueños. Puerto Rico era un objetivo conveniente de guerra. Morales Carrión también habla de los ataques franceses en 1528, que eso demuestra el valor estratégico, porque ya no solamente España, sino Francia, Inglaterra, Holanda y otras potencias europeas querían a Puerto Rico, y siglos XVI y XVII está plagado de los ataques de estas potencias. Una correspondencia de ese siglo, o sea, esto es una fuente primaria, que cita Morales Carrión, dice de la siguiente manera: que siendo esta la llave de Indias, debe estar segura. Esto es una comunicación al rey de 1541. Y en otra comunicación del mismo año, identificado el que está emitiendo la declaración como Juan de Castellanos, 1541, dice: esta isla es la llave de los que van y vienen a todas estas partes. O sea, ya los españoles lo sabían, que esta isla era clave, y de ahí que tengamos fortificaciones en el Morro y en Vieques, etcétera. Otras Rodas de la cristiandad, decían. Rodas es una ciudad clave para la propagación del cristianismo. Los que conocemos la historia sabemos lo que es eso. Así que el valor estratégico funciona en la medida de la posición, obviamente, y de lo que se quiere hacer con Puerto Rico. Obviamente parece que minimizar los proyectos endémicos, ya mismo hablo de eso. Carrión sigue diciendo, Morales Carrión: la localización estratégica de Puerto Rico eclipsó el valor de la colonia como fuente de riqueza, lo que yo decía ahorita. Así que Puerto Rico, desde el punto de vista de la monarquía española de esos siglos, va a ser visto no como un territorio de fuente de riqueza, ni de producción, ni de administración, como pasó en lo que hoy se llama la República Dominicana o la Española, sino que va a ser punto de enclave. O sea, va a ser un punto de tránsito más bien. Y esa va a ser la realidad de los puertorriqueños hoy. También lo es y lo era en aquellos momentos. Voy a citar directamente citas del siglo XVI de España, y luego voy a citar a Alfred Mahan, marino de los Estados Unidos, que en el siglo XIX escribe sobre cómo Estados Unidos debe transformarse en un imperio, y Alfred Mahan está mirando a Inglaterra como un ejemplo, y establece que la dominación de los mares va a ser la clave para que los nuevos imperios de la nueva era sean imperios y puedan imponer. Y Estados Unidos tenía una ventaja súper brutal en ese momento, y lo sigue teniendo, porque Estados Unidos está entre medio de los dos grandes océanos de la Tierra, Atlántico y Pacífico, y establecer una naviera poderosa, una fuerza de la marina de guerra poderosa, va a ser la clave para asegurarle el dominio del mundo, la policía del mundo. A esto hay que juntarle también el destino manifiesto, la doctrina Monroe y todas estas cosas que los estadounidenses van cultivando para ellos creerse la policía del mundo. En el siglo XVI decía,
Juan de Castellanos, sería mucho remedio hacer una fortaleza, obviamente la isla de San Juan Bautista. Si aquí hubieran 4 o 5 naos armados, no pasarían enemigos sin ser tomados. Eso lo decía Juan de Castellanos en 1941. Ahora verifiquen lo que dice Alfred Mahan en el siglo XIX. Nosotros, entiéndase los Estados Unidos, tenemos la misma necesidad de poseer y fortalecer Puerto Rico en sí mismo y en sus inmediaciones, que tiene Gran Bretaña de poseer Malta para su seguridad en Egipto. ¿Vieron? Otra vez, vamos a decir, está esta idea de que Puerto Rico es una propiedad. Puerto Rico no se concibe ni siquiera como un país. Puerto Rico es una nación, definitivamente lo es. Pero un país, bueno, Puerto Rico es un territorio no incorporado. Así que todo lo que es cuestión internacional, excepto el deporte, son bien interesantes, donde quizás la única soberanía que tiene Puerto Rico real es el deporte, escoger sus deportistas, etcétera. Exceptando eso, todo lo demás le pertenece y lo domina los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos el ejemplo de Vieques. La isla de Vieques es una isla municipio que fue militarizada por muchos años y en el 1999 empezó una guerra allí y se acabó en el 2003 hasta que se va la Marina. Quiero decir dos cosas, ¿verdad? Que no quiero que se me olvide. El Tratado de París, que es en lo que se ampara Estados Unidos para dominar a Puerto Rico. El Tratado de París establece que España cede, esa palabra es clave, cede, eso está en los documentos, cede a Puerto Rico. ¿Qué quiere decir eso? Que España podía vender a Puerto Rico porque es una propiedad. De hecho, Donald Trump propuso en un momento dado vender a Puerto Rico. O sea, el problema no es que lo proponga, el problema es que lo puede hacer. Y Nelson A. Miles, en su proclama, Nelson A. Miles fue el comandante que dirigió la invasión de Puerto Rico en 1898. Un gran general, un asesino de poblaciones originarias allá en los Estados Unidos, un genocida. Aquí lo que mandaban a Puerto Rico, desde Nelson A. Miles hasta Blanton Winship en los 30 y después muchos generales más, aquí mandaban lo mejor que tenía los Estados Unidos para combatir. Y Nelson A. Miles fue un gran general a favor de los Estados Unidos. Y entonces, en la proclama dice, estoy citando, en una parte, en el primer párrafo al final, dice: por esta razón, entiéndase, la razón que él da es que pues, España tenía un régimen genocida, que era verdad, obviamente, y pues que ellos venían a salvar a Puerto Rico, en palabras, ¿verdad?, en arroz y habichuela. Pero ahora, citando directamente a Miles en una traducción, ¿verdad?, dice: por esta razón, el primer efecto de esta ocupación será el cambio inmediato de vuestras antiguas formas políticas, esperando pues que aceptéis con júbilo el gobierno de los Estados Unidos. Así que, fíjense, él vino claro. Nelson Miles, ¿sabe? Ni siquiera pregunta, nadie aquí preguntó, nadie le tomó. Y en ese momento que Nelson Miles está hablando, existen grandes, pero grandes políticos puertorriqueños, Eugenio María de Hostos, Ramón Emeterio Betance. Nosotros teníamos una élite intelectual envidiable en el Caribe. Así que, otro ejemplo más, la proclama de Miles, que nos dice que la razón principal por la cual Estados Unidos envía dinero aquí es porque Estados Unidos en general, la visión es que nosotros somos una propiedad de los Estados Unidos y ¿verdad?, una propiedad de ellos, y por ende ellos pueden establecer aquí lo que ellos les dé la gana. Ellos no nos ven como un país. Tan claro está que la Junta de Control Fiscal es una junta que administra la deuda de Puerto Rico. Fue nombrada por el Congreso y ya aquí no se le preguntó a nadie, de ningún político de puertorriqueño. Y lo más triste es que aquí las fuerzas políticas colapsadas todas favorecen eso, o si no favorecen, pues por lo menos no pueden hacer nada. Y esa es la base del colonialismo en Puerto Rico, el colonialismo ahora estadounidense, y se parece mucho, como vieron, al colonialismo español. Parte de nuestra identidad nacional, bueno, parte no, en esencia, fundamentalmente nuestra identidad nacional tiene que ver con esta realidad de colonia. O sea, por eso es que el tema ontológico en Puerto Rico, lo del ser, es tan importante, ¿verdad? Tenemos gente como Antonio C. Pedreira, Nemesio Canales,
Tomás Blanco y otros intelectuales que han estudiado lo que es el ser. ¿Qué es el ser puertorriqueño? En los años 30 del siglo XX, con una violencia de Estados Unidos contra el nacionalismo puertorriqueño, se viene a la discusión esto de qué es ser puertorriqueño. Mariano Abril, quiero mencionarlo, es otro de los grandes que discutió este tema. Así que Puerto Rico, en conclusión, es una seductora de imperios, como lo era Rodas en la cristiandad antigua. El valor estratégico funciona si la empresa imperial logra anular la capacidad del proyecto endémico, y es lo que ha pasado en Puerto Rico. No hay proyecto endémico. En el siglo XVII van a decir Dios me lleva al Perú en Puerto Rico, porque la gente quería ir al Perú, no quería quedarse en Puerto Rico. Y Alejandro Tapia en sus memorias, siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, está diciendo que en Puerto Rico pasaban años sin que llegara un solo barco de España. O sea, que Puerto Rico creció bajo el contrabando, bajo lo ilegal, y nunca hubo un proyecto real de país o de organización de producción, etcétera. Siempre, ¿verdad? Como decía Pedreira, siempre todo nos llegó manoseado y siempre estuvimos a la sombra de los grandes imperios, etcétera. Y bueno, eso es una realidad que hay que entenderla para que hoy podamos analizar qué vamos a hacer con Puerto Rico, qué vamos a hacer con la identidad, con la cultura, con la política, etcétera. Así que gracias a todos los que escuchan aquí, gracias por suscribirse. Tenemos otro canal, Campensando PR, exclusiva de filosofía para adolescentes y adultos. Gracias por apoyar esta iniciativa y nos vemos en la próxima.